Dios les bendiga, mis hermanos, una alegría poder estar con ustedes, saludar a toda la iglesia, a los hermanos que componen nuestra iglesia acá, Centro Cristiano Internacional acá en San Joaquín, y saludar a todos los hermanos de nuestra corporación a nivel nacional. Dios bendiga también a los hermanos que están trabajando en los diferentes pueblos, los diferentes lugares, y les saludamos ahí donde estén, y rogando al Señor que la gracia del Señor esté con ustedes en este momento muy difícil. Sabemos que es un tiempo difícil donde la cuarentena, el estar en casa, ha sido un tiempo bien difícil para muchos, pero esperemos en Dios que esto pronto pase. Así que un saludo a todos, esperamos que este día sea un día de bendición, usted esté atento, porque la palabra de Dios nos conforta, nos anima, nos da fuerza y nos da ánimo. En este día yo estaré predicando un tema que lo he llamado ¿qué es la esclavitud mental? ¿Qué es la esclavitud mental? Dice la Biblia ahí en Éxodo capítulo 5 del verso 1 adelante: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo en su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávense la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo a sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho el faraón: yo no os doy paja, id vosotros a recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Mis amados hermanos, los psicólogos han determinado que la personalidad de todos los individuos se forma entre el primer año de vida y los 5 años de edad. Incluso los que estudian la mente se dan cuenta que la memoria en ese tiempo forma unos surcos que son literalmente la línea que formará en el futuro el tren de pensamiento que tiene cada persona. Ellos pueden literalmente ver esos surcos, y lo que la gente hace después de esa edad es que comienza a almacenar en diferentes surcos, pero es la misma idea o la misma línea. O sea, la estructura de pensamiento de los individuos se forma en esa edad. Y la memoria de las personas se forma por 3 cosas diferentes. Primero, se forman por la experiencia personal, lo primero que comienza a formarse es la manera de pensar en una persona, es lo que escucha que la gente dice. Es por eso que Dios ordenó a los padres bendecir a sus hijos con la bendición sacerdotal. ¿Se acuerdan ustedes? Que el Señor les bendiga y les guarde, la bendición mosaica. Sin embargo, la mayoría de nosotros, o la mayoría de mucha gente de esta nación, no tuvo la bendición de tener padres que oraban y los bendecían.
Gracias al Señor que yo la tuve. Hay mucha gente que tuvo que llegar a los 15 años o 18 años para darse cuenta que no se llamaba estúpido, porque así lo llamaban en su casa, o tonto. Pero lo que te dicen y lo que te habla la gente, te queda almacenado. La Biblia dice, hay hombres que sus palabras son como golpes de espada, mas la lengua del sabio es medicina. Hay muchos de nosotros que crecimos con heridas causadas por palabras y conceptos que tuvimos desde pequeños. Y en segundo lugar, la segunda cosa que forma la memoria o la manera de pensar de una persona es lo visual, las cosas que vimos. Todas esas cosas que vimos formaron conceptos en nosotros. Y déjeme decirle una cosa, esto es muy poderoso. Nosotros no pensamos en letras, nosotros pensamos en imágenes. Si yo te digo celular, a ti se te viene una imagen de un teléfono celular. Y muchas de las cosas que nosotros vimos quedaron guardadas y plasmadas en nuestra mente y formaron nuestra manera de pensar. Y lo último, después de lo verbal y lo visual, está lo vivencial. En tercer lugar, entonces, son las cosas que nosotros experimentamos. No es lo mismo tú ver que asaltan a una persona a que te asalten a ti. Una cosa es lo que tú experimentas cuando ves y otra cosa es la que tú experimentas cuando te pasa a ti. Y esas tres cosas, mis amados hermanos, forman la memoria y la manera de pensar de ustedes, de todas las personas del mundo. ¿Por qué yo les digo esto? Porque el pueblo de Israel creció en cautiverio. La gran mayoría de esta gente no conocía la libertad, no entendía lo que era ser libre. Eso quiere decir que ellos oían, veían y experimentaban esclavitud. Ellos crecieron pensando como esclavos, comían como esclavos, dormían como esclavos. Y cuando Moisés les dice, vámonos, ellos dicen, ¿para dónde nos vamos a ir? Imposible. Porque su mente era una mente de esclavo. Ellos no entendían el concepto de la libertad. Leí hace un tiempo cómo domestican los elefantes. Y cuando está pequeño lo atan con una cadena, una estaca muy firme de hierro. Y el elefante trata día tras día de soltarse. Pero ya al transcurrir los días, ya acepta su situación y cuando ya es grande y poderoso, lo amarran con una cadenita pequeñita, una estaca de madera y ahí se queda el elefante. El que es capaz de derribar árboles grandes con su fuerza, ahí se queda porque se quedó plasmado en su mente que no puede liberarse. Ha estado tanto tiempo en cautiverio que no se atreve a salir de ahí. Y eso mismo fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y eso mismo es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Muchos nacieron en la esclavitud del pecado, crecieron en la esclavitud del pecado, se hicieron hombres y mujeres en la esclavitud del pecado. Y cuando viene la palabra de Dios y te dice, vamos para afuera, tú dices, yo no puedo. Y yo vengo a decirte en este día, querido hermano, a decirte que Dios va a causar una liberación en tu vida y va a haber un nuevo paradigma de mente que te va a sacar a una bendición que tú no te lo imaginas. Moisés no lo entendía. Moisés le decía a la gente, la puerta está abierta, Dios la abrió, vámonos. Pero en el momento en que el faraón les decía, cállense la boca, váyanse a recoger más paja, una cosa era lo que Moisés les decía y otra cosa era lo que el faraón les decía. Y ellos siempre tendían a obedecer a faraón. ¿Por qué? Porque el concepto de faraón era de esclavitud y se alineaba con el concepto que ellos tenían. Dice la Biblia que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Eso quiere decir que cuando el diablo te empuja y de repente tú te rindes, es porque él sabe muy bien el concepto que él ha puesto en tu cabeza.
El enemigo sabe bien y el enemigo es constante en llevar ese concepto de esclavitud al cual tú no le perteneces más. ¿Qué le dice Faraón a Moisés? Son ociosos, son esclavos. ¿Qué están inventando? Estos no van a ir a ninguna parte, le dice el Faraón. Él vuelve y reafirma el concepto. Va y le dice, díganle a la gente que ellos no son más que esclavos. Que no oigan mentiras, que ellos no van a ninguna parte. Asimismo te habla el enemigo. Cada vez que tú quieres prosperar, cada vez que tú quieres levantar, cada vez que tú quieres servir más al Señor y servirle con más excelencia y agradarle al Señor, el enemigo te dice, tú eres un don nadie, tú eres la misma persona de antes, el pecador de antes, jamás vas a prosperar. Y de repente viene Moisés ante el Señor frustrado y le dice, Señor, yo no sé qué hacer. Por más que le digo, no entienden. Y el Señor le dice, yo tengo un plan, le dice el Señor, yo tengo un plan. Y él le dice, ¿cuál es el plan? Y Dios le dice, yo voy a hacer maravillas y prodigios. ¿Y qué tiene que ver eso, Señor? Dice Moisés. Yo voy a hacer que ellos escuchen, experimenten y vean mi gloria. Y aquí viene lo importante. Las iglesias que predican un evangelio sin poder, sin milagro, sin manifestaciones, son iglesias que tienen conversiones intelectuales, pero solamente cuando el Señor se manifiesta, tú experimentas, ves y escuchas la gloria de Dios. Por eso Jesús no vino con doctrina solamente. Jesús vino a hacer milagros y a demostrar el poder de Dios. ¿Qué dijo Pablo a la iglesia? Pablo dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y Pablo sí que tenía palabras persuasivas y sí que tenía buena sabiduría, porque era un hombre preparado, un hombre de excelencia, sino con la demostración del Espíritu de poder, para que nuestra fe no esté basada en un hombre, en un concepto, sino en Dios mismo. Y de repente Dios le dice a Moisés, yo tengo un plan. Señor, ¿pero qué plan? Dice Moisés. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje de ir. Pero Señor, recuerda que tú quieres que nos vayamos. Sí, pero como le voy a endurecer el corazón y él va a apretar su mano, yo voy a aumentar mis maravillas para que el pueblo vea que yo soy el que soy, que yo hago milagros. Y eso es exactamente lo que Dios hace en tu vida. Él comienza a permitir que el diablo te abofetee y de repente comienza a hacer milagros y a derramar su gloria en ti y a demostrarte que Él es el más poderoso. A veces la gente que se convierte y al otro día vienen problemas y en su inmadurez dice, pero yo me convertí y mira en el lío que estoy, en el tremendo problema que estoy. No te apures, no te apures. El Señor te quiere hacer ver, escuchar y experimentar su poder. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué pasó? Él dijo, esta enfermedad es para que se vea la gloria de Dios. ¿Cómo fue? Vino la enfermedad, vino la muerte, vino el problema. Estamos hablando de Lázaro, para que se viera la gloria de Dios. La gloria de Dios se comprueba cuando Dios te sana, te restaura, te levanta, te bendice. El dilema de las maravillas y de los prodigios en Egipto, la contradicción, podríamos decir, aparente de Dios, de endurecer el corazón de Faraón para hacer milagros. Una mente de esclavo no puede poseer la tierra. Porque mucha gente en la iglesia no prospera, porque mucha gente en la iglesia no avanza, porque mucha gente no anda en bendición, porque aunque tiene su espíritu correcto, su mente sigue estando mal. El pueblo de Israel ya conocía a Dios y era amado por Dios y querían seguir a Dios, pero en su mente eran esclavos. Y cada vez que el faraón les hablaba a ellos, salían corriendo. Y Moisés decía, pero cuántas veces yo les hablo, les digo por aquí, y ellos decían, es que Faraón. Y así hay mucha gente que viene a la iglesia, que sirve al Señor, que uno le dice y les enseña la palabra de Dios,
pero toma un solo problema para que vuelvan al mundo. ¿Por qué? Porque no hubo un cambio de mente en su vida. Y el problema no está en el espíritu, el problema está en la mente. Dice Pablo que tiene que renovarse, tiene que cambiar, tiene que pensar como un conquistador y no como un esclavo. ¿Saben lo que sucede con los esclavos? Los esclavos no tienen que preocuparse de nada, porque todo se lo proveía Faraón. Por eso cuando él quiso fustigarlos, lo único que hizo fue quitarle algo. Entonces la esclavitud hasta cierto punto es cómoda. Y el Señor viene con una cosa totalmente distinta a lo que ellos estaban viviendo. Y le dice a Moisés, dile a ese pueblo que vamos a conquistar. Y Moisés le dijo, sí Señor, les digo, pero no me entienden. Yo estoy hablando y ellos me están arrastrando su ladrillo. Yo estoy hablando y ellos dicen, termina luego Moisés, que tenemos que ir a buscar la paja y se nos está haciendo tarde ya. Pastor Moisés, cállese. Y Moisés diciendo, Dios me apareció, Dios dijo, el poder de Dios se manifestó. Sí, pero tiene que ser rápido Moisés, porque Faraón dijo. La Biblia dice que ellos vinieron delante de Moisés y le dijeron, ¿por qué andas diciendo lo que andas diciendo? Te sería mejor darle una espada a Faraón para que nos mate a todos. En otras palabras, no me vengas a hablar de fe. ¿Cuántos cristianos ha escuchado usted hablar así? ¿Qué fe y de qué fe me habla, pastor? Y este es el tipo de cristiano decepcionado, todavía con paradigmas antiguos, con una mente antigua. Hay un hombre, el doctor Dubois, que ha sido uno de los hombres más interesantes del estudio de la mente humana. Él ponía una barracuda en una pecera y luego ponía un vidrio al medio y al otro lado le ponía una sardina. Y este doctor los colocaba en esa pecera y la barracuda desde que veía la sardina, brum, brum, se chocaba contra el otro vidrio, brum, y se estrellaba contra ese vidrio y volvía y daba vuelta, brum, brum, y se estrellaba, hasta que poco a poco iba con más precaución, hasta que después no tocaba el vidrio. Y nada más veía la sardina, y aunque el hambre aumentaba, el entender que no podía llegar a ella acondicionaba su mente. Luego le podían quitar el cristal y la sardina pasaba delante de la barracuda y la barracuda no la tocaba. La oía, la sentía, podía percibirla, pero ya su mente ha hecho un paradigma. Y así mismo hay muchos cristianos. Tú te diste tantos encontronazos, tantos porrazos, tantas situaciones difíciles, y de repente el Señor te envía un mensaje de fe, y aunque tú puedes poseer la tierra y tu mente no te deja, te sientes un esclavo, y lo único que puede cambiar esto son tres cosas nuevas: vivencias nuevas, palabras y nuevas visiones. Habiendo dicho estas tres cosas, ¿de dónde viene esa mayoría de cosas? De tu líder. Es por eso que el responsable de las iglesias incrédulas es el pastor, porque Dios tiene que usar a los hombres, a los ministros, para hablarte una palabra de fe, para demostrarte que Dios es todopoderoso, y para que la gloria de Dios te marque con nuevas experiencias y expectativas. ¿Quién te predica? Tu pastor. ¿Quién te da visiones? Tu pastor. Esta es una vida sobrenatural. Esto no es una religión, mi hermano. Esto es una realidad. Aquí no venimos a filosofar acerca de Dios ni de la fe. A filosofar, no. Aquí venimos a experimentar su gloria, a recibir un toque del Señor, a ser llenos de fe, a echarle mano a la palabra de Dios. Y la iglesia no es un lugar de entretenimiento cristiano. La iglesia es un lugar para que tú experimentes a Dios, para sentir su gloria, para conectarte con el Espíritu Santo. Antes de que el pueblo cruzara el Mar Rojo, que fue donde verdaderamente el pueblo fue libre, e hizo 5 cosas Dios. En primer lugar, le dio una visión. Le mandó a decir a Moisés: dile al pueblo que viene una tierra de leche y miel, donde habrá abundancia, donde habrá casas que ustedes no construyeron y viñas que no plantaron, pero por mi poder yo se las doy.
Yo te quiero decir hoy día, enséñame un cristiano que tiene visiones y yo te voy a enseñar un cristiano que va a triunfar. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice David, seremos como los que sueñan. Mientras tú estás cautivo, mientras tú eres un esclavo, tú no tienes derecho a soñar. Cuando ellos eran esclavos, no decían, me pregunto cómo estará mi apartamento en la playa. No podían decir eso. No decían, me voy a comprar un auto. Luego, no. Porque ellos no tenían libertad de hacerlo. Pero de repente Moisés les planta un sueño en su corazón. Óyeme bien lo que te voy a decir este día, hermano. No permitas que nadie tronche tus sueños. Sueña y cree en el Señor. Hermano, cuando uno era niño y ve a un niño y le pregunta, ¿y tú qué quieres ser en la vida? ¿O qué quieres ser cuando grande? Y el niño dice, yo quiero ser doctor, el otro dice ingeniero, y el otro dice, yo arquitecto. Y ningún niño dice, yo quiero ser un borracho, yo quiero ser un drogadicto, yo quiero vivir en la calle. Ningún niño dice eso. Ningún niño dice, mi sueño es una casa de cartón, en un campamento. No, ese es mi sueño, no dice el niño eso. No siempre los niños te dicen, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. Pero cuando comienza a crecer, va cambiando la cosa. ¿Por qué? Porque la gente los va fustigando y va matando su fe. Yo quiero ser millonario, dice un niño. Y el papá le dice, olvídalo, anda a trabajar, tienes que trabajar. Otro dice, yo quiero ser bailarín, pero con ese cuerpo eres tan gordo, ¿qué vas a ser bailarín? O eres tan gorda, ¿qué vas a hacer bailarín? Mejor aprende a cocinar. Yo quiero ser doctor, dice el niño. ¿De a dónde? Le dice el papá, no, si no tenemos, ¿cómo pagarte la educación? Y si el gobierno no nos ayuda, pero muy difícil. Mejor trata de ser un modista, un chef. Y de repente tú ves a ese niño que soñaba con grandes cosas, deja de soñar. Pero cuando tú vienes a Cristo tienes que entender que el Señor quiere que sueñes, porque los esclavos no sueñan. Pero usted ya no es un esclavo, usted es un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la segunda cosa que Dios hizo, es que comenzó a protegerlos a ellos, a tal extremo que vino una plaga de sangre, vino una plaga de piojo, vino una plaga de mosco, una plaga de úlcera, una plaga de granizo, una plaga de langosta, una plaga de tinieblas, una muerte de todos los primogénitos de Egipto. Pero cada vez que los egipcios pasaban por esa plaga, ni un solo hombre de los israelitas era tocado por las plagas, ni un pelo de sus cabezas se tocaba. ¿Y sabe lo que Dios le está diciendo? Tú no tenías derecho, tú no tenías protección, pero ahora tú estás bajo mis alas, tú no eres un esclavo, ahora tú eres un hijo de Dios. Mira lo que dice la Biblia. El Señor le dice a Moisés, voy a traer todo esto para que se sepa que yo hago diferencia. Escucha bien, voy a traer todo esto para que se sepa que yo hago diferencia entre los egipcios y los hebreos. Un esclavo, hermano, no tiene protección para nada. Si Faraón quería la mujer de alguno, decía tráemela nomás, y el hombre no tenía nada, ninguna protección. No había leyes, no había nada para los esclavos. Faraón decía, córtenle la cabeza a esos tres, y se las cortaban la cabeza. Si quería los hijos para la esclavitud, se los traían. No tenían derechos. Y de repente el Señor comienza a destruir los opresores y a levantar a su pueblo. Y eso mismo es lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Él te ha estado demostrando que Él te ama. Él te va a bendecir para que se sepa bien que el que está bajo las alas del Señor prospera. Y Moisés le decía, ya no nos vamos, no, todavía espérate, ellos necesitan más, decía Dios. Y la tercera cosa que Dios hace con ellos es que Dios hace en Éxodo 11:2, es algo que completamente ilógico. Mira lo que hace, le dice a los israelitas, vayan y pídanle a los egipcios toda la plata y el oro y las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque un esclavo no está supuesto a tener lujos. No había compra y venta en el desierto.
Eso no era para comer, era simplemente por el lujo. ¿Quiénes podían tener lujo? ¿Quiénes podían tener piedras preciosas? Los egipcios. Y de repente Dios da vuelta a las cosas y desprovee o quita a los egipcios el lujo y se los da a su pueblo. Ahora usted sabe por qué hay tantos evangélicos nacidos de nuevo que no creen que Dios les puede dar joya y dinero porque tienen una mentalidad de esclavo. ¿Ustedes recuerdan al hijo pródigo que vino donde el papá y le dijo: hazme siervo o esclavo? Y él le dijo: no, es que tú nunca has sido un esclavo. Sí, pero hazme un siervo. No, traigan anillo, traigan el mejor vestido, traigan la mejor ropa, maten el becerro gordo, porque esto era lo que se hacía con la realeza. En otras palabras, su experiencia le quitó la fe de que él tenía que ser de la realeza de su tiempo. Y su padre se la devuelve otra vez. El cristiano que anda diciendo: yo no quiero prosperar, siempre voy a estar igual, es la voluntad de Dios que esté así como esté. La Biblia dice que Dios es dueño del oro y de la plata. Tú tienes que prosperar, a menos que quieras siempre estar donde tú estás. ¿O tú no has escuchado que cuando diezmas y ofrendas, las ventanas de los cielos se te abren y cae la bendición hasta que sobreabunde? A mí me hubiera gustado que viéramos salir a los israelitas de Egipto llenos de joya. Muchos religiosos habrían dicho: eso es vanidad, eso es del diablo. Yo no sé si ustedes saben que el evangelio es gratis, pero la manera que lo predicamos no. El evangelio es gratuito, pero nada lo que tú ves en las iglesias es gratis. Los templos no son gratis, las luces no son gratis, las sillas cuestan, cada edificio cuesta, y cada cosa que nosotros vamos a construir para la obra de Dios cuesta dinero. Y de repente el Señor le dice: quiero que tengan alhajas, quiero que prosperen, porque los esclavos no tienen alhaja, porque ya no eres un esclavo. Eso es lo que estaba diciendo Dios para cambiar su mente. Usted no tiene que ser pobre. Yo no dije que usted tiene que ser millonario, pero no tiene que ser pobre. Dios te va a prosperar y te va a bendecir, y va a bendecir tus hijos, va a bendecir tus nietos, va a bendecir tu negocio, va a bendecir tu carrera, va a bendecir todo lo que tú pongas mano, y va a ser de ti un ejemplo. Va a ser de ti un ejemplo. Ven y dile a Dios vanidoso, porque eran joyas preciosas y alhajas. Dile al que está a tu lado: te dije que eso era para ti, esas bendiciones son para ti. Y la cuarta cosa que hace Dios, dice que cuando ellos llegan al Mar Rojo, mira lo que Moisés hace. Todo el mundo comienza a gritar porque Faraón viene atrás. Y de repente la cuarta señal es esta. Moisés dice: todo el mundo tranquilo, quieto, que Dios lo va a hacer. Esa es la mentalidad de un esclavo, porque un esclavo siempre espera que en Faraón haga las cosas. Pero un conquistador tiene la autoridad para que las cosas pasen. Ahora yo le voy a preguntar una cosa: ¿quién fue que realmente abrió el Mar Rojo? Dios. ¿Y para qué Dios le dice a Moisés: no me llames a mí, sino levanta tu vara? ¿Para qué? Si era Él el que lo iba a abrir. Para enseñarnos un principio de que Él ahora tiene autoridad para hacer las cosas. Enséñame un cristiano que tiene autoridad, que sabe que puede ordenar y regir, ser un líder. Y yo te enseño a alguien que ya no piensa como esclavo. Mira lo que dice Jehová en el capítulo 7. Yo te he constituido Dios para Faraón. Capítulo 7 de Éxodo, verso 1. Quiero que lo ponga ahí nuestro hermano. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Cómo Dios? Búscalo allí. No creas que son falsas doctrinas. Yo te he constituido Dios para Faraón. Quiere decir que Dios y tú usan la misma autoridad. Por eso que cuando tú echas fuera a los demonios, ellos se van. Cuando tú echas fuera a los demonios, ellos se van. Porque tú tienes la misma autoridad de Dios. Él te la dio, Él te la otorgó. Y la iglesia que todavía no entiende la autoridad, todavía son esclavos, porque están esperando que las cosas cambien porque sí.
Usted tiene que ordenar y comandar y decretar, organizar y alinear y profetizar en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que Elías dijo: no lloverá sobre esta tierra sino por mi palabra. Por mi palabra. Usted tiene autoridad para hablar y decretar. Usted tiene autoridad para ordenar a los demonios que dejen a la gente, para echar fuera las enfermedades que salgan corriendo, para cerrar y tapar bocas de leones. ¿Qué estaba haciendo Dios con eso? Simple, cambiando la mentalidad de esclavo por una mente de conquistador, por una mente de poseedor de la tierra. ¿Qué te estoy diciendo hoy? Tratando de decir, mientras tu mente no cambie, aunque tu espíritu esté correcto, tú no puedes obtener tu herencia completa. Y hay una gran mayoría de cristianos en las iglesias cuyo espíritu está correcto y su mente aún está corrompida. Y a veces, como Moisés, puedo gritar, pero tú terminas oyendo a Faraón. Yo te puedo decir, por tus llagas tú fuiste curado. Y tú sales al estacionamiento del lugar y estornudas y dices: yo creo que me muero de esto. Yo te puedo decir: Dios te va a prosperar. Tienes que diezmar, tienes que ofrendar. A mí me van a decir qué hacer con el dinero, dices tú. Mente de esclavo. El esclavo no da. Muchas de las luchas que hay en la vida tienen que ver con cambiar esa mentalidad que fue hábilmente tomada por el enemigo para lograr formar en ti esas cosas. A través de palabras, a través de visiones incorrectas y a través de visiones traumáticas. Cada vez que tú vienes aquí, escuchas palabras de fe, tú recibes visiones de alcance y tú experimentas la gloria de Dios. Y si eso no acontece, el proceso de cambiar tu mentalidad se retrasa al extremo. Yo conozco gente que lleva 30 años yendo a la iglesia y no creen en nada. Tú le dices: ore por mí, hermano. No, el pastor ore y esa gripe da siempre en este tiempo, dicen. El ambiente, la cultura de una iglesia tiene que proveer estas tres cosas para que el cristiano salga de esa mente de Egipto a una mente de conquistador. Eclesía, que es la iglesia de Israel, quiere decir los llamados a salir. La primera iglesia fue la del desierto, porque ellos fueron llamados a salir de Egipto. Representan nuestras vidas en este día, hermano. ¿Y sabes cuándo vino uno de los mayores cambios? Cuando fueron circuncidados. Ustedes dirán: ¿por qué? No sé. Pero sí sé lo que dijo Dios. Hoy he quitado lo oprobio de Egipto. Yo no sé qué pasó en ese momento, que de repente Dios dijo: hasta aquí llegó el estrenamiento. Y cuando el pueblo cruzó otra vez las aguas, estaba totalmente cambiado. Por eso fue que experimentaron guerras y las ganaron. Porque como esclavos nadie se habría atrevido a tomar un rastrillo para pelear con los filisteos. Pero como conquistadores sí. Y sin entrenamiento, sin habilidades naturales, la mentalidad que ellos adquirieron hicieron que les rompieran el cuello a todos los enemigos. Tú vas a llegar a un momento de tu cristianismo, donde te vas a dar cuenta que ya no eres un esclavo, que ahora eres un conquistador. Mira, hermano, que Dios te bendiga. Dios traiga esa mente de conquistador a nuestras vidas, nos abra la mente y podamos dar cuenta que tenemos autoridad. Jesús dijo: yo les he dado autoridad, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, todo lo que cerrares y atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y yo quiero decir que ahora tú digas conmigo: me ato a la bendición. Di conmigo: me ato a la bendición. Me ato a una mente de conquistador. Me ato a la mente de un hombre que tiene autoridad. Señor, de aquí para adelante voy a creer en tu palabra. Voy a tener esa mentalidad en tu palabra. Mira, estos días estuve escuchando de un hombre de Dios, John G. Lake, un hombre que ministró mucho
en el África, y ese hombre decía: yo tengo el espíritu de vida en mí, no pueden atacarme los demonios ni la enfermedad. Y cuando estuvo en África y atacó la fiebre bubónica en África, él atendía a la gente sin ningún temor. Y no te estoy diciendo que lo hagas, quiero que tú empieces a tener esa mentalidad, que Dios te hable. Y a él le ponían la espuma de los hombres infectados, y los médicos comprobaron que al tocar su cuerpo morían las bacterias y los microbios y toda infección que podía atacar las vidas de ellos. Yo quiero decirte que tú tienes poder y autoridad en el nombre de Jesús. Usa la autoridad que tienes, decreta y ten esa mentalidad de un hombre triunfador. Sueña en el nombre de Jesús, sueña grandes cosas y velas en el nombre de Jesús. Ve a tus hijos en la universidad, ve prosperar tu negocio, vente sano. Di conmigo: me ato a la vida, me ato a la salud, ato a mi familia a la vida en este día, y declaro sanidad en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu pueblo que ha estado aquí reunido con nosotros. Pido que la sangre de Jesucristo les cubra desde la mollera hasta la planta de los pies y reciban sanidad. Hoy plasma en ellos esa mente de conquistador, esa mente de triunfador, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.